Nos encontramos nuevamente en otra clase, vamos llegando hacia el final, nos faltan 2 clases más, digamos de teoría, y después la última es la clase que vamos a tener vía Meet, cálculo, Zoom. La idea es poder compartir con ustedes la última clase y poder intercambiar con ustedes sobre la cursada y orientarlos a los que tengan que ir a final. Bueno, respecto a los trabajos estuvieron muy bien, ya les hice las devoluciones, fíjense que las preguntas las contesté en el video anterior, todas las preguntas que ustedes me hicieron, si surge alguna nueva, si surge alguna cuestión, me lo mandan. Respecto del video de Aike, que ustedes respondieron, la verdad que es sumamente interesante, hasta ahora no intervine, para poder dejar lugar a que otros también puedan contestar. La realidad es que tenía que ver con la reflexión, todos tuvieron una lógica bastante reflexiva como para resignificar y pensar qué lugar nos toca como adultos enseñando el mundo a los niños. Me parece que a veces tenemos que, bueno, ahí tira mi opinión, ¿no? Pero me parece que más de una vez está bueno volver a pensar en el encontrarse con ese pequeño científico, investigador y creador que nos plantea Piaget aún siendo adultos. Esa es mi mirada también respecto de la adultez. La realidad es que hoy me toca desde un lugar personal, tal vez de descubrir junto a mi hijo cómo va descubriendo el mundo, que tal vez no lo había hecho. Siempre trabajé con adolescentes o con adultos y los acompañé a descubrir desde otro lugar, no desde la infancia en sí misma. Trabajé con niños, pero a nivel del consultorio privado, que es distinto al trabajo grupal o al trabajo desde otro lugar. Bien, bueno, tema de hoy, vamos avanzando en las etapas de la vida, en el ciclo de la vida, y llegamos al momento de lo que podríamos decir la tercera edad, o también llamado vejez. La clase de hoy se va a dividir en más o menos 3 partes. La idea es poder abordar la identidad social que tiene la vejez, la identidad psicológica que tiene esa vejez, y por otro lado pensarla a la vejez como una narrativa. Tiene que ver con la construcción de su historia. La clase próxima probablemente trabajemos erotismo y sexualidad en la vejez, y veremos si la dejamos para la otra clase para trabajar duelo y demencia, o si trabajamos las 3 cosas en esa clase. Estoy pensándolo por el términos del trabajo que tenga que enviar. Quizás envíe las consignas la semana que viene para entregarlas el 9 de julio. O quizás las ponga el 2 para entregarlas el 9 de julio. No lo puedo extender a más del 9 de julio porque el 17 se nos terminó la cursada. Yo sé que el 9 es feriado, así que no vamos a tener clase, pero bueno, estoy pensando en eso, cómo irlo organizando o argumentando. Sepan que el 9 hay que entregar, no queda otra opción. Yo tomé como base para trabajar a un autor que se llama Yonub. Es un autor que da la cátedra de vejez en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Él a su vez trabaja en el ministerio, me parece que en el área de ANSES y de PAMI, con lo cual hoy por hoy tiene un recorrido como bastante interesante respecto de vejez. Y si bien es un área en la que yo no me desarrollé, no me especialicé, tampoco la universidad me brindó, digamos, esta cátedra que es vejez es optativa como materia. Con lo cual fíjense y empezamos a pensar desde este lugar cuál es la identidad social que se le da a la vejez. Digo, si es una carrera como es la mía, con la que yo cursé, que es una carrera que es universitaria, que se plantea hacer una psicología orientada a lo que es la intervención con la comunidad, al trabajo en la vulnerabilidad social, al trabajo en contexto. Desde mi carrera fue la formación que nos dieron, una formación muy pensada en la ética, en la intervención con el otro, en el apuntalamiento, en la salud pública. Está muy orientada también al desarrollo de salud pública, nos preparan para laburo en hospital, en educación pública. Digo, está muy guiada para ese lado, más allá de que haya mucha intervención de la clínica privada como trabajo. Esta materia no está integrada dentro del plan de estudio. Por eso a mí me pareció que cuando abordé la materia teníamos que trabajarla. Todos los cuatrimestres me propongo, y me lleva un tiempo extra, revisar bibliografía, buscar nueva bibliografía. Al momento la que encontré es esta. Es un poco compleja en términos de que trata de abordar otras teorías para poder enriquecer la falta de teoría formal que hay respecto de esta etapa.
Hay mucho desarrollo neurocognitivo, hay mucho desarrollo en lo que tiene que ver más ligado a lo que Ionut va a llamar la gerontología moderna y la gerontología crítica. Ionut va a decir que, como todos los conceptos, la vejez también funciona como una representación social, es decir, es un concepto construido socialmente. Digo, los animales no tienen esta idea de la adolescencia, la niñez, la infancia, la adultez, la vejez. Digo, tienen que ver con un ciclo vital donde ellos no se preguntan en qué etapa de la vida estoy y qué me corresponde por esta etapa y qué espera la sociedad respecto de esta etapa que yo desarrolle, que yo promueva. Y entonces lo que él se pregunta es esta idea de que la vejez fue cambiando a lo largo de la historia, fue cambiando su lugar social, su preponderancia social, su importancia a nivel del vínculo social, y de alguna manera esto fue produciendo un impacto también en la subjetividad de cada uno. Digo, la subjetividad él la piensa en la construcción social, al igual que lo venimos pensando nosotros a lo largo de todo este tiempo. Lo que él va a plantear es que con la modernidad y con la llegada de la industrialización, lo que empieza a aparecer es un cambio en el nivel de las familias y de la estructura familiar, y eso generó un impacto también a nivel social. Con la llegada de la industrialización, lo que empezó a aparecer es que los cuerpos más deteriorados resultaban torpes a las producciones industriales, con lo cual esto empezó a ubicarse como el lugar del que no servía a nivel social o no era productivo a nivel social. Pensemos que con la llegada de la industrialización y el progreso de producir cada vez más, los distintos movimientos que ustedes habrán estudiado en la secundaria, Fordismo, Toyotismo, digo, esta necesidad de producir por un mundo que estaba creciendo, un mundo entre guerras, hacía y provocaba de que era útil a la sociedad quien producía, ¿sí? Quien podía generar algo, con lo cual empieza a aparecer poco a poco y luego con la aparición de los sindicatos y posteriormente con los derechos del trabajador la categoría del jubilado. Esto se da más en relación a la llegada del liberalismo y neoliberalismo, donde empiezan a ubicar activos y pasivos respecto del mundo laboral. Con lo cual, ¿por qué es importante este rastreo histórico? Porque esta construcción social de la vejez tiene toda una historia que le da una entidad y que le da una construcción, y que para poder cambiar esta mirada y para poder tener una mirada un poco más crítica respecto de este concepto, al igual que lo tuvimos con la adolescencia, implica pensar de que esto, al igual que el género, al igual que la adolescencia, al igual que la familia, al igual que la escuela, son todas construcciones o instituciones que va armando lo social, con lo cual son susceptibles de deconstruirlas, de criticarlas, de modificarlas, porque él arma la sociedad y la puede desarmar y deconstruir la sociedad. Esto nos hace pensar de que, como son todos seres sociales, necesitamos nombrar las cosas. La idea del jubilado hacía pasar a un sujeto de un lugar activo en lo laboral a un lugar pasivo en lo laboral, y que necesitaba gozar de cierta satisfacción respecto de un tiempo posterior donde el sujeto estaría más cercano a poder deteriorarse y más cercano a la muerte. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que hoy por hoy una persona de 60 a 65 años no se considera anciano, pero llegaba muy poca gente en la década del 50, en la década del 60, no, el 60 no, pero en la década del 40, la década del 50, una persona de 60 años era una persona anciana. Por muchos factores también sociales, económicos, alimenticios, de salubridad. Digo, piensen que antes la gente se moría de la gripe. Bueno, hoy estamos en medio de una pandemia, una situación sumamente compleja, pero a nivel de recursos médicos, una gripe es algo que uno la transita más de una vez en la vida, ¿sí? Con lo cual, pensemos que las condiciones de salubridad respecto del agua potable, respecto de la alimentación, la conservación de los alimentos, los trabajos forzados, digo, las situaciones de contexto por las que habían atravesado muchos casos de guerra, de encierro, de condiciones de vivienda, de hacinamiento. Digo, hoy por hoy hay muchas condiciones que estas continúan y hacen que el sujeto tenga un deterioro físico, psicológico, general, que afectaba ese desarrollo de la salud. Con lo cual, estamos pensando de que la idea del ciclo vida también va modificándose según las características de cada sociedad y según lo que se considera anciano o no. Hoy por hoy hemos visto que la esperanza de vida ha crecido.
con lo cual esto hace que un sujeto llega al momento de la jubilación y no se considera viejo. ¿Por qué no se considera viejo? Porque considera que aún tiene aproximadamente muchos más años, 20, 30 años más. Digo, cuando alguien nos cuenta, falleció alguien de 70 y pico, che, es joven. Digo, más allá de que uno pueda pensar de que podría ser jubilado o lo que fuera, uno lo tiene en otra consideración porque la expectativa de vida ha aumentado. Esto hace que los ideales sociales también impactan en la construcción subjetiva de cada uno. Digo, si el ideal social es negar el paso del tiempo y es pensar en esta juventud eterna que ustedes han pensado en el video de los cuerpos, cuando hablamos, y que ustedes lo han marcado, esto impacta en qué me pasa a mí cuando este cuerpo no me responde. Digo, cuando este cuerpo no me responde al tiempo de un joven, cuando este cuerpo, su plasticidad ya no es la misma, su estructura ya no es la misma. Entonces eso impacta subjetivamente. Por eso les digo, es pensar que la identidad no se construye solo desde lo subjetivo y de la historia del sujeto, sino también contextuada. Ahí es donde el autor se va a parar a poder poner distintas posturas que ha tenido la especialización en el estudio de lo que podemos llamar la tercera edad nosotros, como para poder pensarlo en nuestra nueva etapa de la vida y no en lugar de la vejez, como en lugar del paso del tiempo, como ¿vieron cuando nosotros hablamos de la obsolescencia? Este lugar de lo antiguo, de lo viejo, de lo obsoleto. Él viene a alejarse de esta idea de vejez o de viejismo, que él le suele decir en otros textos, para acercarse a la idea de pensarla en una tercera edad. Una tercera edad como otra etapa diferente en la vida de un sujeto, atravesada por cuestiones sociales, familiares, personales y también biológicas, netamente. Entonces él dice, bueno, a ver, la primera rama que surgió de la medicina para estudiar las características particulares de esta etapa de la vida se llamó gerontología. La gerontología lo que buscaba era cuáles eran las enfermedades que causaban el deterioro del cuerpo para tratar de irlas evitando cada vez más. Y lo que era ligado a este lugar de la juventud eterna. Entonces era una negación de este paso del tiempo. En contraposición con eso, fíjense, piensen en la década más o menos en el 1900, a comienzos del 1900, fines del 1800, es cuando surge la gerontología moderna. La gerontología crítica, que surge en la década del 50 más o menos, en un momento muy crítico a nivel, digamos, social, viene a poner una postura que confronta con esta gerontología y lo que plantea es producir un cambio. Pero lo que pasa, y es la crítica que le hacen, no se piensa en qué tipo de cambio se puede producir a nivel social para que se tome en cuenta este momento vital, no desde el lugar del rechazo del acercamiento a este momento vital, sino como las características particulares de este momento vital y lo singular y saludable de este momento vital. Entonces el autor propone una posgerontología y lo que viene a proponer son nuevas propuestas para darle una entidad y una identidad social a esta etapa con las características que plantea la OMS y que luego plantean distintos organismos internacionales, donde lo que vienen a plantear no solo tiene que ver con las características biológicas de cambios a nivel biológico, sino con las características de potencialidades que posee esta etapa y del disfrute de ciertas satisfacciones que le son propias a esta etapa por haber terminado o finalizado su trabajo formal o por haber finalizado un rol maternal o paternal desde un lugar de responsabilidad absoluta, como lo puede ser en la infancia o en la adolescencia. Ahora el lugar de la abuelidad no es el mismo lugar que el de la maternidad o paternidad. La responsabilidad es distinta, o se supondría que es distinta. Hay muchas cosas que es desde la teoría y no suceden en la práctica. Ahora cuando veamos el lugar de la identidad personal lo podemos resignificar y pensar. Pero esta idea de la posgerontología es pensar
a la tercera edad encuadrada en cada contexto cultural, histórico y social determinado. Digo, pensemos que en nuestra cultura la vejez fue muy bastardeada, fue muy poco reconocida, incluso política y económicamente en algunos momentos sociales donde se les ha bajado la jubilación, donde se les ha dado jubilaciones o falta de medicamentos o falta de recursos de salud en términos de atención, o pensando políticas que eran inaccesibles a las posibilidades y a los conocimientos que estos adultos mayores poseían, o no hubo las herramientas para articular que esos conocimientos se pudieran adquirir. Un adulto mayor, una persona aprende toda la vida, con lo cual puede aprender muchas cosas, pero necesita que estén las herramientas adecuadas para poder entenderlo, o los recursos adecuados para poder entenderlo. Digo, cuando hay esta desvirtualidad entre lo ideal y lo real, sucede que este sujeto se siente por fuera del sistema. Y eso genera un impacto muy negativo y empieza a provocar y a causar muchas de las cosas donde se los empieza a prejuzgar. ¿Esto tiene que ver con qué? Se suele asociar la vejez a un lugar de involución, a un lugar de deterioro biológico, a un lugar de deterioro cognitivo, a un lugar de acercamiento a la muerte. Y esto viene a significar este lugar de lo viejo y de lo obsoleto. El problema es que sí, el deterioro biológico existe, pero no es a tal grado de que pueda causar que este sujeto se encuentre en un momento de tal desinterés, falta de propuestas, faltas de ganas. Lo que pasa es que si a un sujeto nosotros lo vemos desde esa perspectiva, de la misma manera que ustedes pensaban a la adolescencia, si al adolescente lo vemos como es un insolente, es un irresponsable, no quiere nada de la vida, no va a hacer nada de la vida, de alguna manera tampoco le brindamos herramientas para que esto pueda salir de adelante distinto. Imagínense, usted es una persona que ustedes puedan llegar a atender, que es una persona que es un adulto mayor, que le aparece alguna enfermedad neurocognitiva de las características de la adultez, que a veces pueden ser demencia senil, o pueden ser Alzheimer, o pueden ser alguna afasia, o pueden ser un ACV, que pueden ser características de esta situación, o Parkinson, y que la familia decide institucionalizarlo porque considera que él solo no puede. Digo, de alguna manera estamos pensando que ese sujeto no puede ser autónomo, que ese sujeto no tiene deseos de ser autónomo, que ese deseo lo infantilizamos, lo ubicamos en un lugar que no corresponde, no le estamos brindando las herramientas para tratar de ayudarlo. Claramente no es lo mismo un Alzheimer en sus primeros momentos que un Alzheimer muy avanzado, donde se puede poner en riesgo la vida del sujeto. Pero a veces, desde el lugar de adultos, nosotros, por una cuestión de negar la vejez y porque la vejez la solemos asociar hacia un lugar bastante peyorativo del deterioro, del destrato, de la falta de proyectos, por una cuestión de representación social, de no querer envejecer, del no deseo de envejecer, rechazamos poder ubicar en esa otra persona, que es un adulto mayor, proyectos, deseos, sexualidad y un montón de otras cosas con las que el sujeto cuenta. ¿Me siguen? Digo, es poder pensar que ya ese sujeto no va a poder. Digo, lo mismo a veces pasa con los certificados de discapacidad en los niños. Este lugar de que si ya es discapacitado ya no puede muchas cosas. La realidad es que es un niño igual que otros, con otros tiempos, tal vez, con otras necesidades, igual que cualquier otro niño que tiene otros tiempos y otras necesidades porque cada uno es singular y particular. Entonces, si lo vemos, siempre yo les decía, me acuerdo cuando les hice un trabajo donde yo les preguntaba por qué es importante pensar en los desarrollos cognitivos, es pensar qué tenemos y para dónde podemos con eso aprovecharlo y contarlo, no con qué no tenemos. ¿Qué no tenemos? No lo vamos a poder solucionar. Ahora, tengo un adulto mayor que tiene ganas de, aprender costura. Ok, bien, buenísimo. Busquemos algún curso que le podamos enseñar, que pueda ser adaptado a sus posibilidades y donde pueda tener algún proyecto que pueda ser funcional a sus necesidades. ¿Sí? Con lo cual, acá empieza a aparecer esta idea de la tercera edad que propone este autor. Y esto implica a nivel social, cuando surge, junto con la idea del jubilado, surge esta idea de la tercera edad, implica
pensar una nueva categoría social para este adulto mayor. Esta nueva categoría social implica pensar necesidades y satisfacciones que pudieran ser acordes. Por eso se empieza a armar una obra social acorde a esas necesidades. Se empiezan a pensar viajes, actividades, talleres, espacios. De alguna manera se le devuelve de algún modo un lugar a nivel social. Digo, así como pensamos, qué sé yo, el proyecto en guión para los adolescentes, pensamos centros de jubilados como un lugar importante de vínculo, conexión, armado, proyecto, desarrollo, esparcimiento. Eso es pensar a nivel social que todos tenemos un lugar para el cual desarrollarnos y para poder encontrar nuestro vínculo con el otro. Y de esta manera creo también en lo personal que se piensa también pensar al adulto mayor no en la individualidad, sino en el vínculo con pares. Digo, si uno compara las etapas, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que comparten, y yo lo podría pensar, esa es teoría mía, no lo entraron en ningún texto. ¿Vieron cuando ustedes hablaban del primer deambulador, del segundo deambulador cuando hablamos del adolescente? Y cuando hablamos del adulto mayor, yo creo que es como una segunda vuelta a la adolescencia, desde otro lugar claramente, pero porque implica un momento de desorden nuevamente y de reorganizar proyectos, tiempos, pasado, presente, futuro, identidades, una nueva imagen con el espejo. Digo, me parece que es un momento muy revolucionario en la vida de un sujeto por el cambio social que implica la llegada de esta etapa, por el impacto en el espejo que el cambio en ese cuerpo implica reapropiármelo, por el impacto a nivel de la sexualidad y los cambios de disfrutes y de satisfacciones que son distintas. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con poder reelaborar ese psiquismo y ponerlo en juego. A su vez, esta mirada de pensar la categoría social de la tercera edad garantiza derechos para estos adultos mayores. Y garantiza derechos implica que un Estado tiene que cumplirlos, que a veces no se cumplen, pero sí implica que tiene un lugar, tiene algún defensor de esos derechos, que esos derechos puede reclamarlos y pedirlos. Con lo cual esto implica ya un lugar diferente a nivel social. No es el lugar del desecho. Digo, pensemos que hay muchas sociedades que la jubilación, si no la pagaron, no tienen jubilación, no hay pensión. Digo, pensemos que si bien a nivel previsional nos falta muchísimo, en nuestra sociedad el pensar que alguien dejó de trabajar o terminó su etapa laboral es pensar de que pueda estar jubilado. Y es pensar en que si bien con esa jubilación va a ser muy difícil sobrevivir o vivir, porque hoy por hoy es complejo, es pensar de que tiene un montón de lugares de acceso, como ya les digo, espacios de centros de jubilados, talleres para adultos mayores, incluso gratuitos, brindados a veces por el Estado o con una cuota muy baja. Y una obra social que no será lo mejor del universo, pero que tiene una obra social. En muchos países del mundo esto no funciona así. Y el nivel de salud es privado, con lo cual el que queda por fuera cae en la pobreza, en la insalubridad, y sí esto genera un impacto negativo diferente. Digo, pensemos cómo se vivencia en la docencia, por ejemplo, que es una de las jubilaciones más tempranas, el júbilo de la jubilación, digo, ¿no? Es algo que por lo general, digamos, después pensemos en lo singular y en el impacto subjetivo, pero a nivel social es algo que se vive con mucho júbilo. Genera muchos años de trabajo desde muy chicos, porque para uno jubilarse en docencia a los 50 años tiene que haber arrancado a trabajar a la muy temprana edad de los casi 20 años. Pongámosle 24 años, con lo cual estamos pensando en un comienzo laboral temprano y en una misma estructura durante 25 años. Consideremos de que esto no sabemos hasta cuándo ni cómo esto puede modificarse o corregirse, más allá de lo que me puedan decir, que hay un aporte mayor. Digo, esto no lo vengo a poner en cuestión, sino lo que digo es que los tiempos laborales han cambiado. Hay que ver quién se banca 25 años laburando lo mismo.
Digo, a esto me refiero. Cómo el impacto ha ido cambiando y muchos también jóvenes ya no piensan en esta ansiada jubilación, como tal vez lo pensaba aquel que ingresaba en una empresa de cadete y pensaba llegar a poder hacer un cargo alto. Hoy por hoy las expectativas de acceso a cargos altos están en los jóvenes. Están en los jóvenes desde una lógica bastante perversa del mercado, porque se les paga mucho menos que a la antigüedad de una persona adulta que ha sido carrera. A su vez también esto hace que haya menos arraigamiento con la empresa, entonces hay una mayor competitividad por los cargos altos. Digo, en términos laborales podríamos analizar un millón de cosas, pero siempre pónganselo a cuestionar o a preguntar, digo, qué está bien o qué está mal o por qué se da, antes de poderlo tomar como así. ¿Qué implica este enfoque? Este enfoque de pensar la tercera edad y de pensar esta categoría social, esta identidad social de la tercera edad, implica que haya ciertas tecnologías diseñadas para esto. Tecnologías, hablo en esto de instituciones, de espacios, de diseños, de modos de acceso. Vieron como las propagandas, algunas empiezan a ser como bastante dirigidas a poder ser entendidas por adultos mayores. Autoridades que deben cumplir, derechos que se deben cumplir, recursos económicos que se deben disponer para este espacio, y estrategias también, ¿no? Estrategias y también teologías, que serían formas de vida o condicionamientos de cómo se van a ir estructurando estos adultos mayores en los distintos espacios. Podemos pensar que esta estructura o esta categoría de identidad social de la vejez está influenciada por distintos aspectos. Por aspectos históricos, ¿sí? Por eventos transitados históricamente. Digo, esto impacta en qué lugar va a tener la tercera edad, si es valorado, si no es valorado, cómo es significado. Fíjense que todos aquellos que participaron de alguna revolución, como gente mayor que ha participado, es como que lo nombra como de un lugar de mucho orgullo, digamos, ¿no? En cambio es vivenciado, o sea, habría que pensar qué nos pasa con el hecho de vivir la dictadura y cómo en cada uno repercutió de una manera diferente el hecho de haberla convocado, vivido, y cómo se llega a la tercera edad con esa historia, con ese contexto, por ejemplo, para pensarlo como un contexto actual. También las etnias hacen que cada tercera edad o esta vivencia de la vejez sea de una manera diferente. Etnias hablo a nivel también de culturas más cerradas, ¿sí? Se vivan de espacios diferentes. Digo, no es lo mismo culturas donde se viven lo que se llama la familia ampliada, es decir, donde el abuelo es parte del vínculo familiar y ocupa un rol como muy importante. En los judíos el lugar de la mamele es un lugar como muy trascendental y muy importante, y en otros espacios donde se usan familias más reducidas, donde el lugar del adulto mayor es un lugar de poco valorado y un lugar del senil, del infantil, del que no va a entender nada. Las clases sociales también delimitan distintos lugares para la vejez y tiempos para la vejez, que son tiempos distintos. También el tema de la falta de productividad impacta a veces en las clases sociales más bajas, generando que sigan trabajando con un nivel de deterioro físico muy grande, porque tal vez no están adecuados para ese tipo de tareas, ya sea, por ejemplo, en lo personal con los abuelos que trabajo en la escuela. A veces siguen haciendo trabajos de albañilería o de limpieza, cuando ya el cuerpo no les da de la misma manera, porque necesitan un tiempo de descanso y de conectarse con otras cosas, o a veces el hecho de las responsabilidades respecto de maternar a nietos por una cuestión de desresponsabilización de los padres, o trabajos muy forzados por parte de los padres, también genera un impacto subjetivo. De verse cansados, desmotivados, con falta de ganas de producir sus propios proyectos. Digo, el hecho a veces del espacio donde se desarrollan hacen que los vínculos con los otros sean o más dispares o no. El hecho de ser trasladados de su lugar de origen, de sus casas, para irse a vivir con los hijos, a veces genera un impacto también.
Y el lugar que se le asocia a las enfermedades, como asociado al lugar de la vejez, desde un lugar de un prejuicio inconsciente, también provoca un impacto. Con lo cual, si tendríamos que nombrar, hay distintas cosas que vienen a construir esta identidad social. Las etnias, las clases sociales, los eventos históricos, los niveles de educación de un sujeto. Digo, no es lo mismo un sujeto que dispone de recursos cognitivos de un nivel secundario, terciario, universitario, que un sujeto que tiene unos recursos muy rudimentarios de un nivel primario, donde su nivel para poder aprender otras cuestiones o para poder adquirir nuevas tecnologías tal vez sea muy limitado, ¿sí? Es más difícil el acceso, queda más por fuera de los avances tecnológicos que se van presentando en muchos casos. ¿Vieron cuando nosotros pensábamos todo este recorrido a nivel de cognitivo? Digo, cómo esto viene a impactar también en el momento de la vejez. Y las cuestiones culturales y las representaciones sociales que se asocian y que se vinculan. Acuérdense cuando vimos el año pasado representaciones sociales, como estas construcciones sociales que van a dar un sentido a un término en particular. Con lo cual la OMS empieza a pensar esta idea de pensar la vejez desligada de pensarla como el lugar de los prejuicios. ¿Cuáles son los presupuestos que vienen, o prejuicios que vienen a argumentar este lugar peyorativo de la vejez y que nos hacen que cuando uno a veces piensa rápidamente no quiero ser viejo, no quiero envejecer? Es poder pensar de que los adultos mayores son todos rígidos y son todos deprimidos, se vuelven dependientes, con lo cual se deben mantener aislados o institucionalizados, y cognitivamente son personas que están disminuidas. En muchos casos vemos que las enfermedades avanzan, por ejemplo el senil o el Alzheimer, por una cuestión también del estado depresivo en el que caen en el momento de la vejez. Digo, muchas veces a los adultos nos cuesta entender que nuestros padres no tienen la misma vitalidad que antes. Y eso nos genera un miedo, que es lo que yo les explicaba, nos genera un miedo a nosotros mismos por encontrarnos con lo que puede llegar a venirnos y también a poder pensarlos en la posibilidad de acercarse a la muerte, con lo cual esto genera una negación tal de poder acusar que están enfermos y la necesidad de un rótulo en un diagnóstico, en lugar de poder pensar de que tal vez no tienen los mismos recursos y la misma vitalidad que tenían, los mismos recursos que tenían antes, pero tienen otros, y tienen otros tiempos, y ayudar a encontrar herramientas que permitan sostenerlos cuando estos no aparecen. Sería como, en síntesis, no ahogarnos en ese estado, no pensar de que porque mi viejo o mi vieja se empiezan a olvidar cosas, fíjense en el modo en el que lo nombramos, ¿no? Mi vieja, mi viejo. La realidad es que yo suelo nombrarlos así, mis papás nunca hubiesen llamado a su mamá o a su papá como mi viejo, pero yo lo adquirí desde chica y la verdad es que no lo siento desde el lugar de lo peyorativo, y ellos tampoco lo vivencian de esa manera cuando me escuchan. Pero fíjense cómo a mí se me filtró esta idea. Sin embargo, es poder pensar de que tal vez no tienen la memoria que tenían hace 10 años atrás, pero que tal vez tienen otros recursos, o tienen otras cosas para desarrollar, o tienen otras cosas para aprender. Me parece que es potenciar lo que disponen y no lo que carecen. De esta manera, ¿qué es lo que causamos? Si nosotros vamos bajo estas tres creencias, bajo estas tres premisas, bajo estos tres prejuicios que son sociales, digo, no es que nos pasa a nosotros solos porque somos malas personas, son sociales, lo que generamos es, por un lado es que este sujeto que podía ser autónomo, le quitamos autonomía porque le decimos, no, se está empezando a olvidar de las cosas, se va a caer en casa, no puede estar solo, mejor lo institucionalizamos. Y esas instituciones forzadas que lo que más de una vez generan es un impacto subjetivo en la persona que hacen un deterioro muchísimo mayor. Es real de que a veces uno no puede y tiene miedos, pero también hay que empezar a pensar qué recursos tiene, enseñarles otros recursos y ver qué otras posibilidades hay. De esta manera le quitamos autonomía, le generamos desconfianzas. La institucionalización hace que un sujeto se tenga que ir de su espacio, que es su casa, con sus vínculos, con su conocimiento barrial, con su historia, a meterse en una casa que no es propia. O sea, imagínenselo, pónganse en la mente de cada uno, a meterse en una casa que no es propia
con rutinas que no son propias, con gente que no es conocida y que tenga que establecer lazos sí o sí con esa gente porque es con la que va a vivir. La realidad es que tiene un impacto subjetivo muy profundo. Sí, todo bien, uno trata de ayudarlos, pero más de una vez hay que pensar el impacto profundo que tiene para esa persona. Con lo cual, si el adulto mayor está en sus cabales y en sus posibilidades de comprender, es poder consultarlos. ¿Y qué posibilidades tenemos? Es poder conversar y ver qué modos tenemos de reorganizar frente a algunas situaciones que a veces apremian y que son complejas y que uno los quiere cuidar. Eso se los digo para poder pensarlo también cuando a ustedes les toque un paciente adulto mayor, porque a veces los estados depresivos complican aún más los cuadros. Por ejemplo, si este adulto mayor vuelve a comer solo, puede ser de que la familia no venga más a darle de comer. Entonces tal vez es pensar qué es lo que está haciendo, que está frenando, porque este síntoma viene a aparecer. O los estados depresivos hace que los ejercicios no los hagan porque no les interesa modificar, porque total ya están viejos y no sirven para nadie. O la familia necesita que vuelva a estar bien porque de esta manera se desliga del problema. Entonces es poder analizar desde qué lugar, primero yo estoy planteándoles a nivel cultural, que esto a nivel social tiene ya un impacto y una construcción, para después pensarlo a nivel psicológico. ¿Sí? Yo les decía que como causa 3 problemas, estas 3 premisas que yo les dije, una tenía que ver con la pérdida de autonomía, otra tiene que ver con la interferencia en las interacciones sociales, este hecho de pensarlo como que es un sujeto rígido, que es depresivo, que no va a establecer vínculos, que no quiere vincularse, es anular su propia voluntad, tomar decisiones propias. A veces es, no, lo saco de su casa y me lo traigo a Capital Federal, por ejemplo. Desde provincia yo atendí a una paciente, que la paciente había vivido toda la vida en Wilde, y de repente como toda la vida con un grupo de vecinos con la que ella se vinculaba, tenía pocos lazos, pero los vecinos los conocía y la conocían a ella también, era una cuestión de retribución. Muchos vecinos de barrio de antaño, que conocían porque compartían incluso cuestiones de respecto de la maternidad, del casarse, una historia de vida ahí. Y los hijos me dicen, no, yo tengo que traérmela a vivir conmigo. Por suerte esta señora tenía una postura, con sus 80 y pico años, bastante fuerte en algunas cosas para plantearlas, y le dijo, así como de una manera fuerte, si vos me querés matar, me sacás de mi casa. Había como algo de ella muy arraigado en poder mantener cierta autonomía, pero no es lo común en otros casos. Con lo cual la hija pudo escuchar esto, y lo que había acordado con la madre es tener una persona que la cuidara, porque ella se había caído 2 veces, y pudimos trabajar con esta persona que la cuidara para que no le quite autonomía en un montón de aspectos. Ahora las voy a trabajar en el otro video. Y por el otro lado, también era de alguna manera que los fines de semana iba a estar con ella. De alguna manera para compartir con ella, para que era algo importante, y donde la hija le pudo explicar, mira, yo vivo en Longchamp, vos vivís en Wilde, la realidad es que a mí se me hace muy complicado trasladarme para acá porque tengo mis hijos, mi familia, mis cosas, mi trabajo, pero sí quiero acompañarte. Entonces negociaron a lo buen adolescente, en esta confrontación que parecería entre generaciones de otro lugar, que el acuerdo sería ese. Ahí hubo una hija que pudo escuchar la voluntad de su madre y que pudo frenar a sus hermanos que la querían institucionalizar, y no estaba esa mujer para institucionalizarla. Sí necesitaba un acompañamiento, y hubo que trabajar con ella esta necesidad de acompañamiento, porque había empezado a tener, debido a un duelo y debido a una situación de depresión que había causado este duelo, había empezado a tener un deterioro a nivel senil, entonces se olvidaba algunas cosas. Entonces necesitaba un acompañamiento, pero sin que ese acompañamiento le resté autonomía, sino que de alguna manera la acompañe, no había otra palabra. No quería decir ni siquiera que la proteja, sino que de alguna manera la oriente, la ayude, le brinde herramientas. La realidad es que la cuidadora de ella funcionaba excelente, era una excelente cuidadora. Y por otro lado, estos prejuicios hace que también se les ofrezcan actividades que son infantiles, que son poco motivacionales, que no son acorde a sus intereses. Cuando existen estos prejuicios de verlos como infantilizados o como disminuidos cognitivamente,
Digo, no son tontos los viejos. Digo, la gente mayor no es tonta. No es que todos se van a olvidar de las cosas. No es que todos están asexualizados. Digo, a la gente mayor les gusta hablar incluso de sexualidad, de sexo, de cómo lo viven en esta etapa. Y esto les genera un disfrute y un encontrarse vitales aún en esta etapa. Digo, me parece que es desde ese lugar. Pero lo que genera este impacto tiene que ver con este lugar de ver el viejismo, el lugar del viejo, del obsoleto que yo trabajaba. Lo que propone Guionú en este texto, y que va a ser el capítulo 1 que ustedes van a ver, ustedes primero miren el video, háganme caso, y después de mirar el video vayan al texto, para que puedan ir ubicando este recorrido que yo les voy transmitiendo, que voy casi a la letra con los 3 capítulos, en el texto, y que no se pierdan en teorías que nombra, en autores que nombra. A mí me interesa que aprendan estos conceptos, ¿sí? Lo que él plantea es un cambio de paradigma y salir del lugar de desempoderar a la tercera edad para dejarlos en un lugar de dominio, de pérdida de autonomía, de avasallamiento de su voluntad, de debilidad intelectual, digo, porque de alguna manera si nosotros los pensamos como gente que no puede ser responsable de sí misma, que necesita el cuidado permanente de un otro, que es improductiva, digo, piensen todas esas palabras que recaen. Así como yo les decía, miren todo lo que recae en los adolescentes, pensemos en todo lo que recae en los adultos mayores. En que tienen discapacidad sexual, en que son perversos, porque algo de la sexualidad intentan quererla explorar o ponerla en palabras, digo, ¿no? Es muy mal visto que una mujer mayor pueda hacer un chiste respecto a la sexualidad. Digo, o que un adulto mayor pueda hacer un chiste respecto a la sexualidad, se suele ver como este es un viejo verde, digo, la típica palabra. De esta manera, lo que le quitamos es autonomía y confianza en sí mismo y genera como de una manera retributiva este lugar de la depresión y de la falta de vínculos y del aislamiento. Y tiene que ver con estereotipos sociales que son negativos y que lo que vienen es a buscar este lugar de la denigración y del viejismo. Lo que propone Guionú es un cambio de paradigma y se trata de poner el lugar del empoderamiento. Quizás lo leyeron en otros textos en relación a las representaciones sociales y a las minorías. El lugar de empoderar tiene que ver con el lugar de reconstruir nuevas identidades sociales que le brinden autonomía, que le brinden confianza en sí mismos, que le brinden las potencias y las capacidades personales y sociales que los adultos mayores poseen. Y lo piensa en el lugar de rehabilitar nuevos espacios donde se construyan vínculos y grupalidades. Digo, ¿vieron cómo yo les digo que tiene como mucho paralelismo con la adolescencia? De volver a construir una nueva categoría de nosotros. Bueno, tal vez debería venir pensado en eso, qué sé yo. ¿Será que mi atravesamiento me lo hace más fácil pensarlo de esta manera? Y promueve esta revisión de códigos culturales y esta construcción de nuevos códigos culturales y de representaciones para esta categoría particular de la edad. Esto lo piensa en diferentes dimensiones, este empoderamiento, desde un empoderamiento personal respecto de la confianza individual del sujeto, respecto de esta nueva etapa, desde las relaciones más próximas, del armado de vínculos que intenten de influir sobre las decisiones y negociar en estas decisiones sobre el sí mismo, desde los lugares de salubridad que este sujeto posee, y colectivamente en el armado de trabajos en conjunto y trabajos grupales que afiancen los vínculos, que potencien la construcción de derechos, la construcción de elementos que puedan favorecer el desarrollo de cada uno desde un lugar, digamos, de divinizar nuevas cosas, de sublimar y producir nuevas cosas, digo, desde este lugar. No es que, a ver, que hagamos un tallercito para que se entretengan mientras tejen. No, a ver, si las adultas mayores o adultos mayores deciden hacer un emprendimiento para generar una nueva industria, no sé, sería como muy amplio porque el deseo tal vez no está puesto en trabajar, sino el deseo está puesto en compartir y construir un proyecto, ¿sí? Con las potencialidades, las posibilidades que tienen. El año pasado en mi escuela se armó la idea de poder construir en el acto de fin de año la incorporación de la interrelación con el centro de jubilados que es de la zona, que en algunos casos eran abuelas de alumnos nuestros, las que asistían.
Y estas personas se reúnen a aprender folclore. Tienen una de las profesoras, había sido profesora, una de las integrantes del centro de jubilados, había sido profesora de folclore cuando era joven y había decidido que no, que eso no lo podía desarrollar porque había entrado en otro trabajo, y encontró que, si les parece, puedo enseñarles y podemos bailar, y se juntan a bailar y a aprender folclore todas las semanas, y luego van por distintos espacios a hacer muestras y a hacer sus competencias de folclore en relación a la tercera edad. ¿Por qué en relación a la tercera edad? Porque las características vitales no son las mismas también. Si bien tienen muchísimos recursos diferentes, tiempos, deseos, que tal vez los adultos estamos avasallados por otras cuestiones, en algunos casos es real que el cuerpo tal vez no da igual. ¿Me siguen? Digo, eso uno tiene que poder negociar con su propio cuerpo cuáles son los recursos con los que ahora cuenta y cuáles son los recursos con los que no cuenta, y de qué manera adaptarme a esos recursos que posee. Nos pasa a los adultos también, digo. Nos pasa de que tal vez, qué sé yo, no sé, en la adolescencia uno podía pasarse noches sin dormir, y hoy por hoy una noche sin dormir, toda la semana estás pendiente de la necesidad de dormir. Digo, ¿por qué? Porque el cuerpo se va acostumbrando a ciertos ritmos. Bueno, llegamos a la identidad psicológica de la vejez. Corto este video y sigo en el próximo video para irles explicando.